Ahora sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Muy bienvenidos al seminario. Muchas gracias por su presencia. Continuamos entonces. Este ya es tercer ciclo. Esperemos que se vengan muchos más. Vamos a hacer el seminario sobre el delito de estafa. La idea que tengo es, voy a hacer una mezcla extraña entre seminario, clase de pregrado y clase de posgrado, donde voy a tratar de ver todos los contenidos más importantes sobre la tipificación de la estafa en Chile. Y si tienen dudas, por favor, las vamos canalizando a través del chat. O también pueden hacer la pregunta con el micrófono. Yo tengo pensado más o menos hablar 45 minutos, una hora, dependiendo de cómo dinámica, pero no hay problema en que me vayan haciendo las preguntas al tiro a través del chat y les voy contestando en la medida, yo creo que cuando termine el discurso. PowerPoint sobre el tema, tengo que ser súper sincero, tengo como 20. Entonces no sabía cuál mandar, así que si alguien quiere materiales también me los pide directamente. Tengo un WhatsApp que es bien público, si quieren se los dejo acá en el chat. Mi WhatsApp es más 5699-55558. Ahí se los dejé. Escríbanme con libertad para diapositivas, material, etcétera. Yo feliz lo comparto. ¿Ya? Ahí está. Más 5699-5555-888. Son 4, 5 y 3, 8. Es tan fácil que llega a ser difícil el número, pero es real. ¿Ya? Y contesto el WhatsApp. Así que feliz me pidan a través de esa vía material. Entonces, voy a ir de lo general a lo particular. Vamos a empezar con la terminología. Siempre se presta para confusión. Vamos de los intereses que se protegen, del bien jurídico protegido, de entender a la estafa como un delito económico. En más de alguna oportunidad usted habrá conocido a un fiscal, un defensor o a un abogado que se dedica al ejercicio libre de la profesión
seguramente le habrá dicho, yo me dedico a delitos económicos. ¿Y qué delitos ve? No, yo veo estafas. Entonces, cuidado, porque la estafa, si la entendemos con estricto rigor dogmático, no es un delito económico. Cuando hablamos de, pero ¿cómo me dice? Si por eso que vamos desentrañando de forma correcta la terminología, cuáles son las instituciones que están en juego. Cuando hablamos de delito económico, lo que estamos queriendo decir es que se trata de aquellos delitos que afectan a la economía o el orden económico. O sea, en principio nos estamos refiriendo a bienes colectivos. ¿Por qué digo en principio? Porque dar esta afirmación a priori es decir, bueno, entonces todos los delitos económicos son delitos de peligro abstracto. Y ahí muy breve, para no perder el hilo del discurso, decir a priori dos cosas. Decir que todos los bienes colectivos necesariamente se protegen a través de delitos de peligro abstracto, eso es correcto en principio de forma doctrinaria, pero hay que poner atención en cómo están redactados los tipos penales. Y según vamos viendo cómo están redactados los diferentes tipos penales, nos vamos a encontrar con bienes colectivos que son delitos de peligro abstracto, delitos de peligro concreto y delitos de lesión. Chuta, me enredaste todo el panorama. Es que, pucha, desgraciadamente en materia de delincuencia económica no se puede proceder de otra manera porque dentro del margen de la criminalidad económica, estamos en principio hablando de estos bienes colectivos, entendiéndolo como la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto tiene un doble sentido. Lo que acabamos de decir en sentido amplio y en sentido restringido nos estamos refiriendo a normas penales que protegen la actividad del Estado o la economía. O sea, en fácil, el delito económico, el derecho penal económico en sentido amplio se refiere a la intervención de no solo en sentido amplio, no solo el Estado o la economía, sino que además el funcionamiento del mercado. Y en sentido restringido nos estaríamos refiriendo solamente a la intervención del Estado en la economía. Y la criminalidad económica dice relación con todos estos asuntos. Entonces, ¿cuáles serían estos ejemplos? Los delitos contra la ley de competencia, contra el sistema crediticio, el lavado de activos, los delitos concursales, los delitos tributarios, los delitos aduaneros, los delitos informáticos, contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, etc. Ahí está ese componente colectivo que se refiere a la intervención del Estado en la economía y al funcionamiento del mercado. Y la estafa propiamente tal es un delito que atenta contra el patrimonio, es decir, un bien jurídico individual, igual que el homicidio, igual que las lesiones, igual que el aborto, porque es importante ir haciendo estas aclaraciones, porque la técnica de tipificación de los bienes jurídicos individuales es la del delito de daño o lesión, donde vemos todas estas categorías comunes, clásicas, ya. Cuando hablamos de lesión, consumación, puesta en peligro, tentativa o frustración. Aterrizando. Hay delitos económicos que están tipificados similares a la estafa. ¿Cuál, por ejemplo? El giro doloso de cheque, atenta contra los sistemas de pago, pero ahí lo protegido es un bien individual. Tenemos otro delito económico, que es el superdelito económico, que también es un delito que protege bienes individuales. Se refiere al funcionamiento del mercado, a la intervención del Estado en la economía, pero se refiere derechamente, por cómo está redactado el tipo penal, a un bien jurídico individual, el patrimonio, la administración desleal del patrimonio ajeno, artículo 470, número 11. Ese es el prototipo de delito económico. Y tenemos otro, también de reciente tipificación, de hecho, a través de la misma ley, que es la corrupción entre particulares, que ahí sí nos referimos a un bien colectivo, en sentido amplio, peligro abstracto, que es la corrupción entre particulares. Entonces, cuidado en cómo están redactados los tipos penales, pero ¿qué es lo que es interesante tener claridad? La estafa propiamente tal no es un delito económico porque lo que se protege es un bien individual que es el patrimonio.
¿Cuándo va a ser delito económico la estafa? Respuesta, dependiendo de la tipificación, dependiendo, por ejemplo, en una estafa especial. Una estafa especial que es al mismo tiempo un delito económico, el giro doloso de cheque, por ejemplo. Si no estuviera tipificado en ley especial el giro doloso de cheque, podríamos llegar a la aplicación general de la estafa. Y muchos fraudes especiales. Por ejemplo, el fraude de subvenciones, que es un delito económico y que se refiere a un bien colectivo. Y así, bueno, nos podemos perder mucho rato en la explicación. Aspecto práctico importante de esto, ejemplo, recordemos que los acuerdos reparatorios dicen relación con bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Esa frase del Código Procesal Penal no es baladí, no es al azar, no, es política criminal. Los acuerdos reparatorios se pueden referir solamente a bienes individuales. Dice la ley claramente bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Chuta, pero yo he visto en la práctica, me dirá alguno por ahí, que se llega a acuerdos reparatorios respecto de delitos tributarios y respecto de delitos aduaneros, y lo que usted acaba de decir que son delitos económicos. Bueno, hay texto expreso de la ley ahí. Hay texto expreso en el Código Tributario, hay texto expreso en la ordenanza de aduana que se puede llegar a acuerdos reparatorios respecto a esos delitos. Si no existiera esa norma expresa, no se podría. No se podría porque esos bienes son colectivos. Entonces es importante tener claridad respecto a los intereses en juego para efectos de la legitimidad, discusiones sobre este señor no puede estar sentado aquí porque no tiene legitimidad para actuar acá, y discusión sobre la legitimación activa. Bueno, es bien individual, es bien colectivo, hay que ver cómo está tipificado el hecho punible en particular. Esto en cuanto a como introducción a cuáles son los intereses protegidos. La estafa, como hipótesis genérica, no es un delito económico, es un delito que atenta contra el patrimonio y eso es un bien jurídico individual. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Para cerrar el primer bloque, el orden socioeconómico es un concepto demasiado amplio, no siempre es idóneo para la interpretación, por todo esto que hemos venido diciendo. La estafa exige para la consumación de un perjuicio patrimonial, un menoscabo real y efectivo. ¿Por qué? Porque es un delito que protege un bien jurídico individual. No basta con la puesta en peligro. El único código sudamericano donde la estafa está tipificada como delito de peligro es en Uruguay, que está tipificado como un delito de peligro concreto. Pero en Chile es un delito de lesión, de daño. Otra consecuencia, el Código Penal chileno consagra penas para defraudaciones que no diferencian entre patrimonio y orden socioeconómico. Texto expreso de la ley, artículo 467 del Código Penal. La determinación de la pena se basa en un sistema estricto objetivo de cuantías. Otra consecuencia, las agravantes genéricas del artículo 12, salvo la del número 4, no son aplicables a los delitos socioeconómicos. Otra consecuencia, el desvalor de la estafa puede incidir en el desvalor de la acción contra el orden socioeconómico, esto que estábamos explicando recién. Puede incidir en la intervención del Estado en la economía o en el funcionamiento del mercado, pero va a depender de cómo estén redactados los tipos penales. O sea, la estafa puede ser un delito económico, en principio no, salvo que esté tipificado como un fraude especial. Por último, podemos señalar como consecuencia práctica que el desvalor de resultado de la estafa puede ser más grave a efectos del artículo 69, extensión del mal, si incide en el orden socioeconómico. ¿Ya? O sea, no es que sea irrelevante penalmente, puede ser relevante para efectos de la extensión del mal, pero no es, o sea, es sumamente relevante para efectos de determinar las consecuencias prácticas que tiene la aplicación del delito. Teniendo alguna claridad respecto a los intereses en juego, ahora vamos a la terminología. ¿Qué es defraudar? ¿Qué es estafa? ¿Qué es fraude? ¿Clases de estafa? Bueno, acá tenemos un enredo importante por cómo están tipificadas las estafas en el Código chileno, puesto que utiliza de forma indiscriminada
las voces defraudación, estafa, fraude, por general entendido como provocar un perjuicio en el patrimonio ajeno. Pero vamos desgranando el choclo, perdón, la expresión coloquial. ¿Qué es defraudar? Según la doctrina, exige una motivación específica, diferente del dolo, diferente del conocer y querer, que consiste en perjudicar y sería sinónimo de fraude. O sea, defraudar sería sinónimo de fraude. Vamos de lo general a lo particular. O sea, en sentido amplio, los fraudes incluyen tanto los delitos contra el patrimonio como los delitos económicos. ¿Qué es una estafa? Es una especie de defraudación que exige los siguientes requisitos, los siguientes elementos típicos. Entonces, estafa es una clase de fraude, es una clase de defraudación, pero no son sinónimos. Hay una relación de género-especie. El género es el fraude, la especie es la estafa. Entonces, la estafa es una especie de defraudación que exige los siguientes elementos típicos, según la mayoría. Según tu servidor, los elementos en realidad son dos, el engaño y el perjuicio, porque según la mayoría de la doctrina, los elementos son el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Entonces, para efectos de la tipicidad, yo no separaría el engaño del error, puesto que el engaño típico es el engaño suficiente, el engaño bastante para generar un error. No hay engaño sin error para efectos de la punibilidad. Tú no puedes decir, te engañé, pero no me creíste. ¿Se entiende? O sea, coloquialmente hablando, yo puedo decir, la engañé, pero no me creyó. Pero para efectos del delito, el engaño típico es el engaño que genera un error, es decir, el engaño suficiente para producirlo. ¿Me van siguiendo? Acuérdate de la frase, no puedes decir, te engañé, pero no me creíste. Para efectos del tipo penal, eso es completamente inapropiado. ¿Y por qué digo que la disposición patrimonial forma parte del perjuicio? Porque no se entiende la producción de esta merma o menoscabo si no es en base a una decisión que se toma en base al patrimonio de la víctima o de un tercero. O sea, son elementos que van de la mano. Pero ¿pueden separarse espacio-temporalmente? Por supuesto. Y por eso es que puede haber estafa en sede de tentativa o de frustración. ¿Ya? Eso como generalidad, pero esto tiene un montón de efectos prácticos. Por ejemplo, el perjuicio en forma de peligro. ¿El perjuicio en forma de peligro es perjuicio consumado o no es perjuicio? ¿De qué me estás hablando? Un crédito incobrable, por ejemplo. Esos perjuicios, un embargo. Tú quieres una medida precautoria, tú quieres disponer de un bien raíz que fue comprado de forma oportuna, legal, cumpliendo con los requisitos, pero no puedes disponer de él porque en el conservador de bienes raíces se dice que está con una medida precautoria. ¿Vas a decir que eso no es un perjuicio en tu patrimonio? Si estás pidiendo un crédito bancario donde tienes que llenar un estado de situación patrimonial y ups, me apareció un pasivo que no conocía. ¿Ya? Entonces, esos conceptos que no son meramente contables, son conceptos que producen gravitantes efectos en la vida de los negocios. Bueno, el concepto de fraude entonces es muy amplio, no solo compete al ámbito penal, también al ámbito civil, que se refiere al mero incumplimiento contractual, pero no son excluyentes, es decir, también es penal. Resumo. No es que exista un fraude civil y un fraude penal, es el mismo fraude. Pero a mí en clases me dijeron otra cosa. Ya, si los profesores podemos decir lo que queramos, pero fundamentemos. Es el mismo fraude. Lo que lo diferencia es un juicio de tipicidad. Pero ¿quién está hablando esta persona? En concreto, a ti a lo mejor tu profesor en clases te dijo que mediante un contrato eso no puede ser una estafa porque la estafa exige una puesta en escena. Y es como, me corto los pelos, los pocos pelos que me quedan. Expliquemos bien las cosas. Si yo opté
tengo el consentimiento de la víctima, conociendo y sabiendo que no voy a cumplir el contrato, es una estafa. Pero ¿cómo si hay un contrato? Oye, y perdón, pero los ejemplos para que entendamos. ¿El cuento del tío no es un contrato acaso? ¿O me va a decir que la hipótesis del denominado cuento del tío no son estafas? Por supuesto, ¿cierto? Y todos son contratos, pues. Ve bien la casuística de cómo se da el denominado en el cuento del tío. Entonces, si tú obtienes el conocimiento, conociendo y sabiendo que vas a perjudicar, es una estafa. Entonces, es el mismo fraude. El problema es de tipicidad. ¿Cuándo va a haber incumplimiento de contrato y no estafa? Cuando al momento de obtener el consentimiento, el sujeto conocía y sabía que iba a cumplir con el contrato. Y dices, pero ese es un problema de prueba. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, nadie discute eso. Pero los problemas procesales no pueden definir los aspectos sustantivos. Y aquí esto se produce para muchos problemas en la práctica porque solemos confundir estos conceptos procesales con conceptos sustantivos. Por ejemplo, ahí podríamos hacer otro seminario a propósito del delito de hurto. El tema de cuándo se produce la consumación en el hurto, que es el concepto de esfera de custodia. Y yo entiendo que en la práctica se confunde un concepto policial de custodia con un concepto normativo de custodia. En resumen, en fácil. Por ejemplo, en los supermercados, cuando tú te provees de las cosas. Según la mayoría, habría consumación cuando tú traspasas las barreras de las cajas donde tú pagas, ¿ya? Pero ese es un concepto policial de custodia que está equivocado. Ejemplo, ahora existe la tecnología para perseguir las cosas más allá de la disposición material. Estoy hablando de los GPS de los vehículos, de los que colocan en los teléfonos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú me hurtas el celular y después yo lo voy siguiendo por el Find My iPhone, entonces nunca habría hurto, porque se entiende, ¿no? El titular de la cosa siempre tiene disponibilidad sobre ella. Yo voy siguiendo dónde está mi celular, lo mismo con el GPS de los autos, etcétera, ¿ya? Entonces, no confundamos el concepto policial de custodia con un concepto normativo de custodia. Sin desviarme, era el ejemplo para entender que existen confusiones que llevan a problemas prácticos. También lo tenemos a propósito del fraude, con esta diferenciación entre lo que es el fraude civil y penal, que no hay una diferenciación, es el mismo fraude, el problema de tipicidad. ¿Y cuál es la clave? Si al momento de celebrar el contrato, el sujeto conocía y sabía que iba a perjudicar. ¿Qué es la suficiencia, el engaño? ¿Cómo se determina el perjuicio? Es lo que vamos a ver ahora poco más adelante. Ya. Vamos a la tipificación de la estafa propiamente tal, artículos 468 y 473 del Código Penal chileno. Artículo 468. Incurrirán las penas del artículo anterior el que defraudare a otro. Mira la magia del Código chileno. El que defraudare a otro usando un nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuesto, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginario. Y aquí viene la frase de oro: o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Esta técnica de tipificación del artículo 468 es una técnica que se llama ejemplificativa. ¿Qué significa la técnica ejemplificativa y qué relevancia tiene eso? Esta técnica es la que viene del Código Español de 1848, el cual a su vez es una copia del Código Francés de 1810, el cual a su vez sigue la tradición del Tribunal de Casación francés. Por eso viene, ¿a dónde quiero llegar con esto? Por eso viene esta tradición de decir que la estafa es una mise en escène. ¿Por qué? No sé si a alguien le habrá llamado la atención cuando lo estudió con su profesor, de que ¿por qué me hablan en francés? ¿Qué tiene que, por qué? Ya, bueno, bastaría con decir una puesta en escena,
ya, pero está mal también. Digo, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron otra cosa. Ahora te explico. El sistema de tipificación es un sistema ejemplificativo. Lo que exige este sistema ejemplificativo es alguna técnica que, que nos determine la suficiencia, el engaño bastante, porque no cualquier engaño es punible. Entonces, pero la única forma de determinarlo es la puesta en escena. No, pues existen varias formas. Existen varias formas. ¿Y por qué me dicen que es una puesta en escena? Bueno, la respuesta también, la pregunta también tiene una respuesta histórica. La explicación de la estafa como puesta en escena en la dogmática penal iberoamericana nace en un escrito maravilloso de, si quieren me lo pueden pedir por WhatsApp, porque es súper difícil de conseguir, de un profesor español que se llama José Antón Oneca, en una publicación del año 58, en una revista que se llamaba la Enciclopedia Jurídica de Cataluña. Porque es un paper perfecto, marcó un antes y un después en la dogmática de la estafa a nivel iberoamericano. Entonces, modernamente podemos decir, ya, sigamos a Antón Oneca, pero adecuémoslo a la necesidad político-criminal contemporánea. Ese escrito fue de 1958. Ya, pero tú dices el código del mismo. Sí, pero las relaciones sociales, ¿para qué hablar? ¿Cómo estamos ahora en clase? ¿Ah? ¿Cómo han cambiado las relaciones humanas en 60 años y el mundo de los negocios también? Ya, pero la tipificación no ha cambiado. Pero si la tipificación no exige puesta en escena, la tipificación exige una técnica para determinar la suficiencia del engaño. ¿Ya? Y la técnica de la puesta en escena llega a la dogmática iberoamericana por este escrito del profesor Antón Oneca, que tuvo una repercusión increíble en el año 59 en el Tratado de Soler en Argentina, quien a su vez es seguido por nuestro querido profesor don Alfredo Echeverry en su tratado del año 64, que ha tenido varias ediciones. Y así llega, no llega por obra y magia del espíritu, llega por esta explicación que le estoy dando. Antón Oneca, Soler, Echeverry, doctrina y jurisprudencia chilena. ¿Se entiende? ¿Ya? Y está bien que haya sido así. Está bien que haya sido así, porque ese artículo produjo un cambio en la discusión que marcó un antes y un después por el desorden espantoso que había en la dogmática, que hasta el día de hoy existe, donde se confunde la apropiación indebida con la estafa, donde se confunde las falsificaciones con la estafa. Por ejemplo, la falsificación de instrumento privado del 197, la mayoría dice que es una hipótesis de estafa, que es una estafa especial. ¿Cómo va a ser una estafa especial si es una falsificación? ¿Me explico? O sea, el perjuicio del 197 debería ser más amplio que el del 468, porque no es un delito contra el patrimonio, es un delito que atenta contra la fe privada. Pero ¿y qué fe privada me estás hablando? Si no existe la obligación de decir la verdad en el ámbito privado. Espérate un poquito. ¿No te acuerdas del artículo 160 de la Ley General de Banco? Que se establece ahí un delito específico cuando tú mientes en la declaración patrimonial para obtener un crédito. Ahí me va a decir que eso no es obligación de decir la verdad en el ámbito privado. Ah, ¿vio? Y ándate al 470 en la estafa en las promesas. Eso no está tampoco obligación de decir la verdad en el ámbito privado. Entonces, son delitos que a la tipificación de 1848 no existían, en esa época no existían, pero en la medida en que han ido evolucionando el mundo de los negocios, cambiando, puede ser un retroceso, no estoy haciendo aquí ningún tipo de valoración, en la medida en que fueron cambiando también las formas de determinar estos criterios normativos. Entonces, en el ámbito privado sí existe, dependiendo de la relación negocial, la obligación de decir la verdad. Y ahí entonces, yo entiendo que el perjuicio del 197, por estas razones que estamos dando, es similar incluso al perjuicio en la prevaricación de abogado. Hay una hipótesis de prevaricación de abogado. Si tú estafas al cliente, la estafa es especial en relación a la prevaricación. Ya, pero el perjuicio de la prevaricación basta con que sea moral.
El abogado basta con que ocasione un perjuicio moral al cliente para que sea punible. Y eso no lo discute nadie. Ojo, pero en el 197 todo el mundo dice lo contrario, o sea, no todo el mundo, la mayoría. No, el perjuicio del 197 tiene que ser un perjuicio real y efectivo como el... ¿Pero por qué si es otro? Bueno, para que tengamos... estos ejemplos que estoy dando es para que entendamos la relevancia de entender bien las categorías. Volviendo al 468, técnica ejemplificativa. Si te vas al 473, el que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño que no se haya expresado en los artículos anteriores de este párrafo será castigado con presidio o relegación menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Cuál es el tipo residual? ¿Cuál es el tipo básico? Ya, es una discusión que no está zanjada. Autores muy importantes dicen que el 473 es la figura básica, por ejemplo, el profesor Jean-Pierre Matu, la profesora María Cecilia Ramírez, el profesor Jorge Mera, pero el argumento que dan es bastante sólido, que cuando se utiliza la tipificación en el código que hace la diferenciación entre figuras básicas y generales, cierran la tipificación con la cláusula general y dan como ejemplo las lesiones. En el 399 es la figura residual de lesiones. Algo similar pasa con el delito de daño. ¿Ya? Pero ese es el argumento que dan ellos. Según la mayoría de la dogmática de la estafa en Chile, se señala que el 468 es el tipo básico residual porque esta técnica de tipificación es una técnica que se llama ejemplificativa, el modelo francés. ¿Ya? Y ahora quiero explicar brevemente cuál es la diferencia con la otra técnica de tipificación que vamos a denominar la alemana, que es la técnica de definición general. ¿Qué me importa la técnica alemana, dirás tú? Bueno, te importa harto porque en los países de órbita alemana se parte de la definición de lo que es una estafa. Entonces, por ejemplo, en el código alemán se dice clarito, o sea, no tan clarito, no hablo alemán, pero que es error, es para efectos de la punibilidad, no solo crear, sino que mantener el error. Acá no se dice en ninguna parte. ¿Y ahí qué relevancia tiene eso? Harta, po. Hay una cosa que se llama estafa por omisión. Si yo me doy cuenta que tú estás equivocada y no te saco de ese error y me aprovecho de ese error para perjudicarte, ¿es estafa? ¿Me explico? Yo no generé el error, pero me doy cuenta que estás equivocado y me aprovecho de ese error para perjudicarte. Según la mayoría, según la estafa como puesta en escena, eso es un incumplimiento civil. Político criminalmente hoy en día es impresentable, güey, por cómo se da la dinámica de los negocios contemporáneos. Pero ¿cómo defendemos eso? ¿Cómo defendemos que eso es punible? ¿Ya? Con lo que te quiero explicar ahora. ¿Ya? El código alemán sigue la técnica de definición, bueno, ellos la consagran, lo siguen los italianos, los españoles, el año 83 cambiaron esta técnica antigua de 1848, ¿ya? Y esta tradición se ha ido decantando y en los códigos sudamericanos, en la mayoría. Conservamos la técnica antigua de ejemplos generales en Chile y en Argentina. Tarea para la casa, aunque no sea mi alumno, vea una película que se llama Nueve Reinas, una película argentina. ¿Ya? Maravillosa para... Alguien levantó la mano en el chat. Hay varios preguntas, pero alguien levantó la mano, como lo tengo en pantalla general, no veo. Entonces, la persona que levantó la mano, si quiere, me deja la pregunta. ¿Ya? ¿Cómo se determina la suficiencia del engaño? ¿Cómo se determina? Con la antigua teoría de la puesta en escena, con criterios de imputación objetiva del resultado, que es la técnica que seguimos nosotros, que voy a pasar a explicar, y con otra técnica que es más moderna, pero no me parece muy practicable en la realidad jurídica chilena, que es la de entender a la estafa como una infracción de deberes de veracidad. ¿Ya? Me explico. La estafa como puesta en escena parte del supuesto de que solamente puede ser una estafa una maquinación fraudulenta, una manifestación externa de apariencias
que se traducen en estas maquinaciones fraudulentas, manifestación externa de hechos, de estas apariencias, que se traducen en maquinaciones fraudulentas. No es punible la simple mentira, no es punible por el engaño por omisión, solamente es punible el engaño con, o sea, la estafa con dolo directo. ¿Te imaginas conceptualmente decir, me acepto la posibilidad de producir el resultado, pero no estoy seguro que se va a producir? No sería punible la estafa con dolo eventual. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde yo creo que en la Defensoría quizás me han entendido mal el mensaje, porque mi discurso no es pro fiscalía, ¿ya? Yo pienso que entender a la estafa como una puesta en escena es indefendible en un Estado social y democrático de derecho, porque quebranta con una regla básica de la regla, para la redundancia, del juego en democracia, que es la igualdad ante la ley. ¿Pero por qué? Porque parten de un principio que es el derecho penal no puede proteger a los necios. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De quién estás hablando? Sí, pues si te están diciendo que solamente se estafa una manifestación externa de apariencia que se traduzca en maquinaciones fraudulentas, entonces te están diciendo que todas las víctimas tienen que tener el mismo estándar de diligencia, es decir, llevémoslo a ejemplos que le gusta a los civilistas, el buen padre de familia. O sea, todos tenemos que ser el señor Flanders de los Simpsons en la protección de nuestro patrimonio. O sea, el caballero que nos vende productos en la calle, que tiene segundo básico, le vamos a exigir el mismo nivel de diligencia en la protección de su patrimonio que al avesado banquero que lleva 30 años en un mundo mercantil esencialmente peligroso. ¿Puedes defender eso en un Estado social y democrático de derecho? ¿Exigir el mismo nivel de diligencia a todas las víctimas? Es impresentable. ¿Me explico, no? Es impresentable. Entonces, yo no estoy diciendo, tratándose de una materia eminentemente fragmentaria, recordemos el principio de fragmentariedad como principio limitador de jus puniendi, que solo se justifica la intervención del derecho penal tratándose de los ataques más graves, los bienes jurídicos más importantes, y tratándose del patrimonio, que es esencialmente disponible, que la víctima no tenga que ser diligente en sus deberes de autoprotección. No estoy diciendo lo contrario, pero esa diligencia, ¿cómo la determinamos? Y aquí viene la imputación objetiva, como te lo voy a pasar a explicar. Entonces, ¿cuál es el pecado de origen de la puesta en escena? Decirnos que el derecho penal no protege a los necios. Así dicen los manuales antiguos. El derecho penal no protege a los necios. ¿Ya? Entonces, estoy pensando, por ejemplo, ahora desgraciadamente, bueno, ojo, se modificó la ley 20.009, ahora es punible la estafa informática en Chile. Hasta la ley 20.009 la mayoría decía que no, ¿ya? Nosotros decíamos que sí por esta técnica ejemplificativa del 468, y ese por qué no puede ser un ejemplo más la estafa informática, sin desviarnos del tema. ¿Cómo se configuran estos criterios de imputación objetiva y por qué defenderlos? La primera razón es que ¿cuál es la naturaleza jurídica del delito de estafa? Es un delito de lesión, de daño, igual que el homicidio, igual que las lesiones. Tienen la misma naturaleza jurídica. Entonces, la pregunta es, si nadie discute que la imputación en el homicidio, las lesiones, se construye sobre la base de la imputación objetiva, ¿por qué no seguir el mismo criterio en la estafa si tienen la misma naturaleza jurídica? Ese es el primer llamado de atención. Tratando de responder a esta pregunta de que la dogmática de la estafa como puesta en escena es atentatoria contra el principio de igualdad ante la ley. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, ¿y cómo llevamos esto? Recordemos que la imputación objetiva exige dos grandes grupos de requisitos. Primero, la determinación de una relación de causalidad. Estoy hablando con los criterios clásicos de imputación, no estoy hablando de normativismo radical, no, que dice la mayoría. Determinación de la relación de causalidad.
cómo determinamos la relación de causalidad con la teoría de la equivalencia de las condiciones. Suprimida mentalmente una condición que hace desaparecer el resultado es una condición equivalente. Si del mundo de la naturaleza suprime una condición y el resultado no desaparece, esa condición deja de ser equivalente. ¿Qué más da matar desnudo o vestido, por ejemplo? Pero no podemos decir lo mismo para un delito sexual. Ahí tú tienes que ir evaluando casísticamente cuáles son las condiciones equivalentes según si desaparece o no el resultado. Pero a mí me explicaron en mi clase de pregrado que la equivalencia de las condiciones lleva al absurdo. Claro, es condición equivalente yo homicida que mi madre me hubiese parido, obviamente. ¿Y qué culpa tiene mi pobre viejita que su máximo carreto hoy en día es encender la tele y pasear al perro? Por el tema de la cuarentena. ¿Me explico, no? Llevamos a soluciones bien absurdas y bien injustas. ¿Ya? Para eso viene el segundo requisito de la imputación objetiva, que ahora lo vamos a aterrizar en la estafa, que es la determinación de la relevancia penal de la relación de causalidad. Entonces, primero es la determinación de la relación de causalidad y después la determinación de la relevancia penal de la relación de causalidad. ¿Y cómo determinamos esa relevancia penal? Es una teoría que todavía está en construcción y que le queda mucho para terminarse de construir, pero la mayoría dice que tenemos que determinar si existe un riesgo no permitido, si ese riesgo se realiza en el resultado y si se encuentra dentro de la esfera de protección de la norma. Aterricemos con la estafa. ¿Cuándo el riesgo es permitido o no permitido? Entonces aquí tienes que tomar en consideración tres elementos. Primero, el ámbito negocial donde se desarrolla el conflicto. No es lo mismo un ámbito negocial que es peligroso o no peligroso, o en fácil, si es mercantil o no mercantil. El ejemplo que a los alumnos de pregrado les causa cierta gracia, yo soy bien jarro pomaire, yo, me cuesta mucho encontrar ropa, ¿ya? No sé si se entiende la expresión, ¿ya? Entonces, alguna vez mira al techo y piensa, ¿alguna vez un vendedor de ropa te ha dicho que lo que te estás comprando te queda mal? Difícil, ¿no? Siempre te van a decir, ay, qué bonito, le queda setén. Y yo estoy viendo en el espejo que me queda pésimo. No, que la belleza es subjetiva, mentira, objetiva. Si uno sabe cuando algo le queda bien o le queda mal, ¿ya? Pero nunca un vendedor te va a decir que te queda mal. Entonces, parte de la base, entendamos lo que estoy tratando de explicar. Ese vendedor me está estafando. ¿Pero cómo? Me está estafando, me está dando una información falsa y respecto a esa decisión falsa yo estoy tomando una decisión que va a perjudicar mi patrimonio. Ya, pero no es punible esa estafa, eso es otra cosa. No, esa estafa no es punible porque el ámbito del retail es un ámbito que es esencialmente peligroso, po. Entonces, como diría, me encantan los Simpsons, el señor Frank, una mentirijilla, la exageración del producto, ¿cómo no va a ser autorizada? No habría comercio, pues, no habría mundo de los negocios, ya. Pero ese riesgo es permitido. Por eso, llevando esto a la estafa, ¿cuál es el primer criterio a tomar en consideración? Que se aumente el riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un entorno que ya puede ser peligroso. O sea, en fácil, tienes que examinar si antes de evaluar a los sujetos, para meternos en esto de los que defienden la puesta en escena, ¿sí? En el fondo, si eres necio o no eres necio, entendamos el concepto de necio en sentido normativo, no peyorativo, ¿ya? Para aterrizar estos conceptos antiguos. Si el ámbito es peligroso, no basta con crear el riesgo, sino que hay que aumentarlo. El ejemplo que dimos, el del vendedor de ropa, el del banquero, ¿ya? Si yo me meto a Mercado Libre casi se me da vuelta más, a vender un vaso, yo no soy sujeto mercantil, porque ahora nos metemos en el segundo criterio, que es las posiciones de los sujetos. El ejemplo de manual súper bueno es el del comerciante de naranja. Si tú llevas 30 años comprando y vendiendo naranja en Lo Valledor, cuando tú veas el producto te vas a dar cuenta inmediatamente si es de jugo o es de mesa. La naranja de jugo es la naranja de peor calidad. Y la naranja de mesa, la del consumo directo, digamos, es de mejor calidad. Ya, el ejemplo de manual es el avesado comerciante de naranjas compra naranjas
de jugo cuando en realidad eran de mesa. ¿Hay estafa? No, porque no se pasa el primer umbral, pero nada que ver con la puesta en escena. Estamos hablando aquí de riesgos permitidos o no. ¿Me explico? ¿Ya? El primer criterio es determinar el ámbito negocial. Entre comerciantes de naranjas es un ámbito peligroso per se. Y el segundo eslabón para determinar si el riesgo es permitido o no, si es castigable o no, estamos hablando de la suficiencia del engaño, es la situación que ocupan los sujetos en el mundo de los negocios. Entonces, si son dos sujetos mercantiles, si son dos sujetos peligrosos, el ámbito de riesgo es súper alto. Es súper alto. Vamos viendo un estándar medio de la tolerancia del riesgo. Si uno de los sujetos es mercantil y el otro no. Estábamos dando el ejemplo de vender un producto a través de Internet. Una venta aislada de una persona que no se dedica al comercio es un sujeto no mercantil. Y el que lo compra, va a ser mercantil o no mercantil, veamos la casuística. ¿Ya? Y el último nivel, que es donde no vas a tolerar ningún ámbito de peligro, es cuando ambos sujetos no son mercantiles. ¿Ya? Tú te metes a Mercado Libre porque necesitas un par de audífonos. Y yo estoy vendiendo un par de audífonos. Tú no te dedicas al comercio, yo no me dedico al comercio. Entonces ahí basta con la creación. ¿Cómo determino si es creación o si es aumento de riesgo? Ya, aquí viene, porque todo esto no es matemática, pues esto no es un algoritmo que estamos explicando en la pizarra, ¿no? A todo esto voy a poner una pizarra aquí atrás mío pronto. Yo sé que no te importa mi vida, pero importante siempre una pizarra. ¿Cuál es el comportamiento concreto que realiza el sujeto para ver si redefine el concepto de peligro? Me explico. ¿Cumpliste con tus deberes de autoprotección? Pero ¿cómo? Si al principio del discurso me estabas diciendo que eso no es constitucional. No. Lo que no es constitucional es exigirle a todos el mismo nivel de diligencia en la protección de su patrimonio. Entonces, ¿cuál es el nivel de diligencia que tienes que cumplir con tu patrimonio? Respuesta, depende de tu posición en el mundo de los negocios. Si tú no eres un sujeto mercantil, la diligencia es mínima. ¿Ya? ¿Cómo vas determinando estos criterios de diligencia mínima? Una experiencia que no fue muy cómoda, en una capacitación en el norte, di el ejemplo de la estafa del curandero. Y justo estaba presente en la clase el fiscal del caso, que no entendía cómo habían logrado una condena en juicio oral, ¿ya? Respecto de una persona que decía tener poderes mágicos, ¿ya? Y cayeron, personas profesionales, no profesionales, pero lo que yo encuentro grave, profesionales de la salud, enfermeras, médicos, con enfermedades terminales, ¿ya? Acudiendo a esta curandera para que los salve de su enfermedad y recibían un pago. Entonces, dentro de la identidad normativa chilena, es razonable entender que pagándole a un curandero, siendo respetuoso con todas las creencias, pero es razonable, según la identidad normativa chilena, de que una persona pague para obtener la sanación de una enfermedad grave a través de medicina alternativa. No digo que no lo hagas, si lo crees, hazlo. Pero si no, usted sabe, yo tengo entendido que Steve Jobs un tiempo él murió de cáncer, dejó el tratamiento y se puso a comer manzana. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que estar en la situación de una enfermedad grave para acudir a medicina alternativa. Eso es correcto en democracia. Si la pregunta es, ¿puedes decir razonablemente que si no recibes la curación te puedes querellar a título de estafa? ¿Ya? Entonces yo creo que no. Yo creo que no, pero ahí tienes que aterrizar esto de la identidad normativa de el acceso a la norma. Estamos hablando del chileno medio.
Y ahí el fiscal se retrocede y dice, tú te estás contradiciendo en tu discurso, pues no estás respetando a las personas que tienen estas creencias. No, si yo los respeto. Si el problema es esa creencia, ¿se la puedes exigir a todos, a todos los chilenos? ¿Se entiende el argumento? Yo estaba en el centro de Santiago, donde personas me pasan unos papelitos, bueno, antes de la pandemia, ofreciéndome curaciones, repartiendo panfletitos. ¿Ah? Si yo pago y no recibo la curación, ¿me estafan? Nada que ver con la puesta en escena. Imagínate toda la puesta en escena del mundo. Imagínate letrero de este Mesías sanando personas en el desierto. Imagínate toda la puesta en escena del mundo. Disfraces y te vendo este servicio de curandero. Yo creo que no hay estafa tampoco, aunque haya puesta en escena. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, determinación de la relación de causalidad, de la relevancia penal de la relación de causalidad, riesgo no permitido, realización en el resultado y dentro de la esfera de protección de la norma. Y para determinar el concepto de riesgo no permitido en la estafa, fuera de los criterios clásicos tradicionales, ¿cuáles son esos criterios clásicos tradicionales? Lo que diga la ley, si no lo dice la ley, la lex artis, si no lo dice ni la ley ni la lex artis, tú dices que tienen que ver los médicos aquí. La lex artis es de todos los sectores de la actividad, no solo de los médicos. Entonces, ¿qué dice la ley? La lex artis, y si no hay ley, si no hay lex artis, porque diga la ley o la lex artis del derecho comparado. Es súper importante la lex artis en el ámbito de la estafa. ¿Cómo sabes tú si un proceso financiero era correcto o no? Bueno, veamos cómo actúa otro sujeto mercantil en el mismo caso, una transferencia electrónica. ¿Ah? Yo supe de un caso hace tiempo de una persona, una empresa. Se siguieron todos los protocolos y se salvaron de que no le hicieran una transferencia porque no había dinero en la cuenta. Y el ejecutivo llama, oye, ¿qué pasó si está esta orden en una persona de adentro de la empresa? Supo cómo funcionaban estos protocolos y se hizo pasar por uno de los gerentes. Nunca se supo quién fue. ¿Ya? Chuta. ¿Cómo se determina si se cumplieron o no con los protocolos? Ahí viene la lex arte. Tú tienes que examinar si se toman o no adecuadamente las decisiones en base a estos estándares. Que no están escritos, algunos sí, otros no. ¿Ya? Eso es lex arte. ¿Ya? Y les dije que había otra forma de determinarlo, que es de acuerdo a infracción de deberes de veracidad. En Chile hay autores importantes que siguen esta teoría, por ejemplo el profesor Juan Ignacio Piña. Básicamente entienden que para tomar una decisión libre respecto al patrimonio, esa decisión tiene que ser informada. ¿Y cuando esa decisión no es informada? Cuando se infringe un deber de veracidad. ¿Cómo determina si existe o no existen los deberes de veracidad? Bueno, aquí utilizan un sistema bastante complejo, que es un sistema jacobsiano de imputación en base a roles. Por eso te digo que aquí se enreda, encuentro yo, para la práctica chilena. ¿Por qué? Porque este sistema de imputación en base a roles se determina en base a un sistema de competencias. Es decir, existe un rol general de ciudadano y roles específicos de ciudadano. Esto de deberes de decir la verdad. ¿Existe un deber genérico ciudadano de decir la verdad? No. Ese deber depende ¿de qué? De la situación que tú ocupes en el mundo de los negocios. Y dimos como ejemplo en antes la estafa en las promesas, el delito de omitir antecedentes o mentir al complementar los antecedentes por tener un crédito bancario, 160 de la ley general. ¿Ya? Entonces, primero determinar la posición del sujeto en el mundo de los negocios y después la conducta llevada a cabo por el sujeto que redefine su deber de veracidad original. Por ejemplo, el vendedor de vehículos tiene un deber general de decir la verdad. Sí. Estoy pensando no sé, alguna vez escuché a mi madre decir, yo compraría este auto, pero solo si no es chocado. Y el vendedor sabe que fue chocado. Olvídate de los vicios reeditorios, derechos sucios, bicho. ¿Ya? Estoy pensando en
tengo que entregar una información completa respecto del patrimonio de otro para que tome una decisión libre. ¿Tengo la obligación de decir la verdad? En principio no. ¿Cuándo la tienes? Según la posición que te ocupa en el mundo de los negocios. Entonces, si yo sé que te digo a ti que ese auto no fue chocado y que lo vas a comprar, que me lo manifestaste así, y yo te omito la información de que fue chocado, no importa que estés pagando lo que la cosa vale. Si tú hubieses sabido que esa cosa no cumplía con el estándar que tú exigías, estás tomando una decisión no libre. Esto según esta teoría, digamos. ¿Ya? ¿Por qué me cuesta defenderla en Chile? Porque tenemos institucionalizado nuestra identidad normativa, deber general de ciudadano. Te lo aterrizo con ejemplos súper fáciles. Antes de la pandemia, cuando estabas en un carrete, en un departamento, bajas la música porque estoy cumpliendo con mi deber general de ciudadano de no molestar a los demás después de las 7 de la tarde, o porque he visto un hombre de verde en el timbre tocando el timbre. Carabinieri. Bajas el volumen por el miedo a la multa, ¿no? Entonces, y así para todo. ¿Cuándo pagamos nuestros impuestos? El último día. ¿Ya? No estoy diciendo que estemos mal, ¿sí? Somos así y hay que legislar y hay que interpretar las categorías de acuerdo a la sociedad en que estamos discutiendo la aplicación de las instituciones. Entonces, la infracción de deberes de veracidad es una buena teoría, sí, pero ¿es aplicable a nuestra realidad? A mí me parece que no. ¿Ya? Es discutible, ¿ya? Para ir cerrando, me quedan 5 minutitos. El tema del perjuicio, yo creo que es para otra charla, pero para determinar si existe perjuicio en la estafa, tienes que ser consecuente con el concepto de patrimonio que tú defiendes. Y aquí es súper relevante entender a los delitos contra el patrimonio que son distintos a los delitos contra la propiedad, precisamente por el problema del perjuicio. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué me estás diciendo? En los delitos contra la propiedad, el perjuicio consiste en una arrogación ilegítima que hace el autor de alguna de las facultades del dominio, uso, goce y disposición. Si yo te mato al perro enfermo, no es delito contra el patrimonio, porque tu patrimonio resulta beneficiado. ¿Mm? ¿Me explico? Es un delito contra la propiedad, porque yo me arrogué de forma no autorizada la facultad jurídica de disposición. Destruí la cosa. ¿Estamos? ¿Ya? Vamos a la estafa. Entonces, aquí hay que comparar la situación patrimonial antes y después del delito, según la mayoría, una teoría mixta que explica el patrimonio en un sentido jurídico-económico. ¿Qué sería lo jurídico y qué sería lo económico? Lo jurídico es una apariencia de juridicidad, no una juridicidad efectiva. Me explico. En Chile es punible la estafa con causa ilícita. ¿De qué me estás hablando? Sí. 469, número 5. Mira, escucha cómo se escucha. Se impondrá respectivamente el máximo de las penas señaladas en el artículo 467, número 5, a los que cometieren defraudación con pretexto de supuesta remuneración a empleados públicos, sin perjuicio de la acción de calumnias que estos correspondan. O sea, te están diciendo ahí, es estafa si yo te digo que voy a coimear a un juez y no realizo el cohecho. ¿Dónde cede esto? Pues aquí te estoy revolviendo toda tu identidad normativa porque en derecho civil te dijeron que hay una cosa que se llama la causa ilícita. Olvídate de eso. Derecho sucio. Yo le digo derecho sucio porque bicho, me contamina la identidad normativa de los estudiantes. El derecho penal tiene autonomía conceptual para interpretar el sentido alcance de sus categorías. En materia penal es punible la estafa con causa ilícita. El texto expreso de ley. Hay más ejemplos. 470. Número 7. Las penas privativas de libertad, el artículo 467, se aplicarán también. Número 7. A los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte. ¿Te das cuenta? O sea, en Chile es punible la estafa con causa ilícita. ¿Ya? ¿Dónde está el límite? No puede ser punible no puede ser protegible por la estafa. Yo he escuchado a algún profesor, no voy a decir a quién, que se puede estafar al ladrón. No, cortala. ¿Ya? No se puede proteger la antijuridicidad.
¿ya? El ladrón, el título que tiene, bajo el cual tiene la cosa, es antijurídico. Es como decir compraventa de cocaína. ¿Ya? Tú me entregas cocaína verdadera y yo te pago con dinero falso, es estafa. No, si la cocaína es antijurídica. Pero ojo, si tú me vendes talco, bicarbonato y te pago con dinero falso o con un cheque sin fondo, olvídate del giro grosso de cheque, es estafa. ¿Pero cómo? Claro, pues si el bicarbonato forma parte del patrimonio. ¿Se entiende, no? Porque lo que se protege es una apariencia de juridicidad. Yo tuve un caso de una persona que le daba dinero a un abogado para coimear un juez.